Bienvenidos al Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla. Y bueno, hoy vamos a ver el vídeo en el que se describe a nivel básico la fuente de alimentación y el multímetro. Haremos también unas medidas sobre un circuito con dos resistencias en serie. Bueno, la fuente de tensión es este dispositivo que tenemos aquí delante. Para encenderlo pulsamos el botón y este dispositivo de fuente de alimentación no es solo una fuente, tiene tres fuentes. Ya en la pantalla podéis ver que se divide en tres partes. Pues cada una de ellas es una fuente. La fuente 1, que es la que está encendida, se selecciona con el botón 1 y se acciona con el botón on-off que está encima del 1. Y sus conectores son el positivo y el negativo que estoy señalando, que son los primeros. Esta fuente da hasta 30 voltios y hasta 3 amperios. Bueno, con las otras dos fuentes pues sería lo mismo. Se selecciona la segunda fuente, que sería la de en medio. Sus dos conectores son los dos de en medio rojo y negro, que da también esta fuente hasta 30 voltios y hasta 3 amperios. Y la última fuente, que sería la fuente 3, es la última un poco diferente en el sentido de que da hasta 5 voltios y hasta 3 amperios. ¿Vale? Sus dos conectores son los dos últimos de aquí. Bueno, volvemos a la fuente 1. Y en una fuente de alimentación, lo más básico que se hace es fijar una tensión y limitar una corriente. Pues para eso tenemos estos dos botoncitos de aquí para la fuente 1. ¿Vale? Ahora mismo la fuente tiene 0 voltios y 3 amperios. Como está la tensión seleccionada, que es con este botoncito, simplemente para poner la tensión le damos, por ejemplo, a 10 voltios, pues ponemos el 1, el 0, aquí en la rueda, 1, 0, 1, 0 y la tensión. Con eso ya tenemos los 10 voltios. No aparecen en la pantalla porque todavía la fuente no está proporcionando esa tensión. Y para limitar la corriente, fijaos que el botoncito de la derecha lo cambiamos a corriente y ahora podemos hacer lo mismo. Vamos, por ejemplo, a limitar la corriente a 0,1, en este caso a la A de amperio. Y ya tendría la fuente fija a 10 voltios y limitada a 0,1 amperio. Bien, vuelvo a la tensión. Y para que la fuente proporcione esa tensión, hay que pulsar el botón de on-off de esa fuente. Ahora mismo entre los dos terminales tendría esos 10 voltios. ¿Vale? Podemos usar las fuentes en paralelo. Por ejemplo, si pusiéramos la fuente 2, nos venimos a la fuente 2. En este caso vamos a fijar la tensión a 5 voltios. Por lo tanto le doy al 5 y a los voltios. Y voy a limitar la corriente a 0,2 amperios. 0,2 amperios a la A. Y todavía no estaría proporcionando esa tensión de 5 voltios hasta que yo le dé al botón de on-off. ¿Vale? Ahora sí, estarían los 5 voltios y limitado a 0,2 amperios. ¿Vale? Voy a quitar la fuente 2, nos quedamos con la fuente 1, volvemos a ella. Y si quisiera cambiar la tensión, se puede cambiar de otra manera la tensión. Ya estoy en tensión y con la rueda puedo cambiarlo. Inicialmente solo cambiaría de 0,01 en 0,01. Voy bajando de 0,1 en 0,01. Pero con las flechitas me puedo mover por los cursores. Aquí se ven cómo se van moviendo los cursores. Ahora estaría en el segundo, pues de 0,1 en 0,1, 0,8, 0,7, 0,6. Me he pasado un poquito ahí. Y si le doy otra vez más, pues cambiaría de voltio en voltio, ¿no? 9, 8. Y si sigo para arriba, pues por arriba, ¿vale? 12, 13, 14. Y después lo dejamos ahí. ¿Vale? Y ya no hay más. Simplemente recordar, importante, darle al botón de activar para tener disponible la tensión y fijar tensión, limitar corriente con los números y la tensión y la corriente. ¿Vale? Bueno, pues vista la fuente de alimentación, no vamos a ver nada más de ello. Vamos a ver el multímetro. El multímetro tenemos aquí arriba, ¿vale? Que vamos a usar. Lo encendemos. Y vamos a explicar simplemente los 4 primeros botoncitos estos de aquí. Ese sería el display donde aparece el valor medido. En este caso, como está puesto tensión continua, pues vamos a medir tensión continua. Lo que está midiendo ahora mismo es el ruido. Y únicamente vamos a usar dos conectores. Siempre, no nos podemos equivocar porque siempre son los mismos. Este rojo de la derecha arriba
y el negro de abajo. Siempre esos dos, ¿vale? Cocodrilo negro, la banana roja la pondremos el cable en el rojo y la banana negra en el conector negro. Bueno, pues como digo, el primer botón sería para medir tensiones. O sea, vamos a medir la tensión que midamos con el cocodrilo rojo menos la tensión que midamos con el cocodrilo negro. Realmente vamos a medir una diferencia de tensión entre el conector rojo y el conector negro. Vale, eso lo veremos un poquito más adelante. Para medir tensiones se miden en paralelo. O sea, yo tengo que poner el multímetro en paralelo con lo que quiera medir la tensión, ya sea una resistencia, ya sea una fuente de alimentación o lo que sea. ¿Vale? Para medir corriente se usa el botoncito de al lado, el que está encendido. Normalmente no vamos a medir corriente nunca, en la práctica, ¿vale? Para medir corriente tenemos que poner el multímetro en modo amperímetro y en serie con el circuito. O sea, si tuviésemos un circuito fabricado tendríamos que abrirlo y ponerlo el multímetro en serie, ¿vale? Así que no lo vamos a usar, pero que sepáis que se hace de esa manera. ¿Cómo mediremos corriente por un circuito? Normalmente mediremos la tensión en una resistencia y dividiremos por el valor de esa resistencia, aplicando la ley de Ohm. El siguiente que sí vamos a usar es el modo ohmímetro. Vamos a medir una resistencia. Es muy sencillo. Conectamos el cable rojo en el conector rojo, el cable negro en el conector negro. Simplemente, como la resistencia no tiene polaridad, pues un cocodrilo a una pata de la resistencia y el otro cocodrilo a la otra. Y finalmente, ese último botoncito que mide continuidad. Es decir, si hay conexión eléctrica directa entre dos puntos del circuito. Se pueden detectar cortocircuitos y se puede ver si el circuito, por ejemplo, está bien soldado, las soldaduras están bien hechas y hay contacto eléctrico entre los extremos, por ejemplo, de dos dispositivos distintos. Bien, pues el multímetro lo vamos a usar en modo continuo para medir la tensión en la fuente de alimentación, la tensión de 10 voltios que hemos visto, y la tensión en dos resistencias, que es un divisor de tensión, en dos resistencias en serie, ¿vale? Que son las dos resistencias iguales, por lo tanto esperamos que tengan el mismo valor. Y nada más. Vamos a pasar ahora a ver el circuito y a hacer las conexiones y las medidas. Bueno, y antes de hacer esas conexiones del circuito en serie, vamos a ver los cables que vamos a usar. Como he dicho, son un cable banana cocodrilo en el que tenemos una pinza que sería el cocodrilo y la parte del pinchito que sería la banana, ¿vale? La parte de la banana es la que va conectada a los dispositivos que hemos visto, tanto a la fuente de alimentación como al multímetro, y la parte del cocodrilo es la que va al circuito, ¿vale? Tendríamos otro cable igual, pero rojo, de manera que los dos conectores banana irían a los dispositivos. Pues, por ejemplo, este al positivo de la fuente de alimentación, y este que sería el rojo, y este al negativo, que sería el negro de la tierra, y estos dos cocodrilos al circuito donde queramos meter esa tensión, que ya lo veremos. Y otros dos cables iguales que estos, uno rojo y uno negro, para el multímetro. Y enchufaríamos la banana roja al conector rojo que hemos dicho, que era el de arriba a la derecha, y justo el que está debajo, el cocodrilo negro, ¿vale? También de ese cable para el multímetro. Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, como ya hemos explicado, la fuente de tensión la hemos configurado a 10 voltios y a 0,1 amperios y hemos visto el multímetro, vamos a montar un circuito con dos resistencias en serie, alimentado con los 10 voltios que hemos visto, y luego vamos a medir la tensión en R1 y en R2, que serían R1 y R2. Bueno, pues lo primero será conectar los cables a la fuente de tensión, que hemos usado la fuente 1. Tenemos el cable banana cocodrilo, iría la banana al rojo y el negro. Y las conexiones, pues iría el rojo a la VCC y el negro a la tierra del circuito, que serían las siguientes. ¿Qué se corresponde este cocodrilo con este nodo? Y el de la tierra con este de aquí abajo.
Ahora vamos a usar el multímetro para medir las tres tensiones, la de los 10 voltios de la fuente de alimentación y la que cae en las dos resistencias. Bien, pues para eso conectamos los cables banana cocodrilo al multímetro, el rojo con el rojo y el negro con el negro, y los extremos los iremos poniendo, por ejemplo, para medir la fuente de tensión entre el nodo de positivo de la fuente y la tierra, que sería aquí. Tenemos los 10 voltios que nos está proporcionando la fuente de tensión. Y ahora vamos a medir la tensión en la resistencia R1. Por lo tanto, el cocodrilo rojo lo podemos dejar donde está y el negro lo ponemos en el nodo que se encuentra entre las dos resistencias, R1 y R2. Y nos sale con los 5 voltios que se esperaba. Y ahora por último medimos la tensión en la resistencia R2. Por tanto, tengo que quitar los dos cocodrilos y poner el rojo en el nodo de arriba de la resistencia de R2 y el negro en tierra. O sea, aquí y aquí. Y volvemos a tener 5 voltios porque las dos resistencias son iguales.